en 30 minutos. Bien, seguimos en Exponiendo la Palabra y en esta oportunidad entramos, creo que a la novena entrega de la mentira del diezmo, ¿no? Y sabes, son muchos los que conforman la lista de apóstatas ecuménicos que se hacen pasar por ministros ungidos, de apóstoles, pastores y profetas. Algunos de ellos, por nombrar nada más, tenemos Benigil, Marco Willis, Luis Palau, Cas Luna, Maldonado, Billy Graham, Rolin Chávez, Otoniel Font, Wanda Rolón, Ana Méndez, Ferrer, y una sarta de que tenemos en todo el mundo, Alberto Montesi, Mauricio Cerulo, los que tenemos acá en la Argentina, que acá en la Argentina tenemos los nuestros, no estamos exceptos. Por mencionar algunos que son conocidos en el mundo hispano, ¿no? También cabe nombrar la Cueva de Ladrones llamada Enlace TV, dirigida por el ecuménico y lobo rapaz Joná González, y la otra Cueva de Ladrones que también comienza a pedir dinero con su mentirosa llamatónica llamada Radio Visión Cristiana. La verdad que yo no entiendo. Dios te llamó. Si Dios te llamó, Dios se va a hacer cargo. Y si Dios se va a hacer cargo, ¿para qué hace maratónica y pedir dinero a la gente? Porque a veces también lo hacen en supuestos ministerios radiales. Ahora, a todos estos falsos apóstoles, profetas y falsos ministerios tenemos que reconocerles de la misma forma que Pablo reconocía a los mentirosos y decía lo siguiente. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, dice Pablo, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin serán conforme a su obra. 2 de Corintios 11, 13 al 15. Pablo nunca le dijo a los cristianos que tenían que pactar con Dios, por ejemplo, regalando dinero para recibir su bendición. Todo lo contrario. Cuando el apóstol Pablo les pedía ayuda financiera a los creyentes, eran para suplir las necesidades de otro cristiano. Humildemente les decía lo siguiente: no hablo como quien manda, decía Pablo, escucha, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. 2 Corintios 8:8. También le decía el apóstol Pablo: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. 2 Corintios 9:5. O sea, los hermanos que querían podían cooperar para poder ayudar a los hermanos de Jerusalén que la estaban pasando mal. El apóstol Pablo nunca amenazaba a los cristianos para que ofrenden, ni imponía cantidades. En el medio evangélico actual es diferente, donde escuchamos a los predicadores decir: da 100 de ofrenda y Dios te devolverá 1000. Y después dicen: ofrenda hasta que te duela, dale a Dios los billetes más grandes, del tamaño de tu deuda tiene que ser tu ofrenda. También dice: aquel que no diezma ni ofrenda es un maldito ladrón que le está robando a Dios. Contrario a esto, el apóstol Pablo simplemente le decía: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9, no dice Dios ama al diezmador alegre, no, dice Dios ama al dador alegre. Y no estaba hablando de dar para construir un edificio ni mantener vago, estaba hablando de dar para cooperar con hermanos que estaban pasando necesidades, como hoy lo tenemos en el mundo entero. Mira, a mí me llegan mail muchas veces y se comunican a mi WhatsApp personas de diferentes partes del mundo que son cristianos, que están trabajando en la obra de Dios, muchos sin recurso alguno, pero fueron a trabajar, valientes. Fueron a decirle: Señor, aquí estoy, no me borro de la necesidad ni la pobreza de la gente. Y sin embargo, ellos son los que más necesitan, no los grandes ministerios ni predicadores que son archimillonarios, a los cuales no le importa la vida de los demás, mucho menos los que están pasando necesidad en otros lugares. Pablo evitó hablar del diezmo y enseñó que la ofrenda debe ser voluntaria, de corazón alegre, sin sacrificio y por amor. Ay, dale hasta que te duela, te dicen. 2 Corintios 9:7. La ley implicaba sacrificio, la gracia implica amor, generosidad, desprendimiento. La ley es por obras obligatorias, la gracia es por fe y amor, que genera buenas obras. Los pastores carnales y legalistas de la actualidad, al estilo fariseo, destruyen la obra del Espíritu Santo cuando someten a generosos y a mezquinos al mismo altura del diezmo. Pablo era duro con los cuidasantes y decían frases como esta: cuidados con los perros, como se mutilan. Filipenses 3:2 y Gálatas 5:12. Cuidado con los perros, como no se mutilan. Ojo, el apóstol Pablo enseña a los cristianos simplemente a ofrendar voluntariamente, y esas ofrendas voluntarias se usaban exclusivamente para suplir las necesidades de los santos, es decir, los cristianos que estaban pasando momentos difíciles.
Pablo pide una colecta para los santos de Jerusalén, pero no era para la columna o ungidos, sino para los pobres. Según se lee en Romanos 15, 26 a 27, y va más allá cuando nos invita a imitarlo en el ejemplo de trabajar con sus propias manos y de entregar el Evangelio gratuitamente, con el celo de llegar a decir, nadie me quitará esa gloria. Vamos, Pablito todavía. 2 Corintios 9, 1 al 18 y 2 Corintios 11, 7. Pablo nos exhorta a apartarnos de esos pastores judaizantes que viven desordenadamente, queriendo ligar la ley antigua con el pacto de la gracia, tal y como lo hacen esos mentirosos dirigentes iglesieros del moderno sistema evangélico, los cuales quieren sujetar a los feligreses de su iglesia a la supuesta ley del diezmo, algo totalmente falso. O sea que el verdadero diezmo bíblico no era dinero, sino un producto del campo, y era una ley exclusiva para el sacerdocio levítico que se lee según Levítico 27, 30 al 32. Pero hay alguien a quien le conviene que volvamos a la ley. ¿Sabe quién es? A Satanás. ¿Por qué? Porque si volvemos a la ley, caemos de la gracia que es en Cristo Jesús. Ya lo dijo el apóstol Pablo en este impresionante versículo, Gálatas 5:4, que dijo, vosotros que pretendéis ser justificados por la ley, habéis quedado desligados de Cristo y de la gracia habéis caído. Usted decide. Y a ti, creyente en Jesucristo, debes entender que el verdadero cristiano ya no está sujeto a la ley, ya que Cristo nos liberó de la maldición de la ley, tal y como lo asegura el apóstol Pablo en este pasaje. Dice así, porque mediante la ley he muerto la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y aclara, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuese por medio de la ley, pregunta Pablo, entonces, por demás murió Cristo. Gálatas 2, 19 al 21. Sigue diciendo el apóstol Pablo, vosotros fuisteis llamados a la libertad, hermanos, solamente que no uséis la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien, servid los unos a los otros por medio del amor, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5, 13 y 14. Y para dar el punto final leemos esta palabra del apóstol Pablo. Pero si soy guiado por el Espíritu Santo, no está bajo la ley. ¡Wow! Por el Espíritu Santo. ¿Estarán guiados por el Espíritu Santo? Gálatas 5, 18. Por lo tanto, debemos imitar al apóstol Pablo del mismo modo que éste imitaba a Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y tenemos que dar gracias al Señor. Porque tenemos el ejemplo de Pablo, de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, los cuales ellos, en su vida cristiana que han vivido, nos han enseñado las verdades del reino de los cielos. Ahora, el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento, los levitas y sacerdotes oficiaban en el templo de Jerusalén y el templo seguía siendo lo que siempre ha sido, producto del campo y animales. Nunca fue dinero, según se lee en Levítico 27, 30 al 32. Por lo tanto, solo los tierratenientes y los criadores de ganado eran los únicos que podían llevar el diezmo al templo, según lo estipulado en la ley. Ya en este punto debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo llegó, por ejemplo, el diezmo iglesiero del sueldo de los creyentes a convertirse en una doctrina fundamental del sistema evangélico? Otra pregunta, ¿por qué los modernos apóstoles, pastores, ungidos, reverendos, ecuménicos y carismáticos siempre aseguran que, supuestamente, la Biblia enseña que el diezmo de dinero se usa para mantener el templo, los gastos y los pastores para poder evangelizar? Para responder esas preguntas vamos a analizar algunos datos bíblicos e históricos. Los primeros cristianos, por ejemplo, nunca se afanaron para establecer las reuniones cristianas en templos suntuosos al estilo pagano como lo vemos hoy en el medio católico o en las megas iglesias evangélicas. Los templos católicos al estilo pagano y los suntuosos megas iglesias evangélicas son el producto de la ligadura entre la iglesia y el Estado, que serían los gobiernos mundanos. Que se inició cuando el emperador Constantino unió el Estado pagano con la iglesia apóstata romana, o sea, catolicismo romano, siglo IV, dando como resultado una iglesia ramera, es decir, ya la iglesia no era la novia de Cristo, sino que ahora era la consorte del gobierno mundano. Como les hoy, andan con todos. En realidad, los primeros cristianos hacían sus reuniones en congregaciones o iglesias, en los propios hogares de los mismos hermanos, en la fe. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, Filemón, discípulo de la ciudad de Colosa, recibió una carta del apóstol Pablo donde Pablo enviaba salud a la iglesia que estaba en su casa, Filemón 1:2. Esto significa que en casa de Filemón se reunía toda una iglesia. Se ratifica en el caso de Ninfas de Colosa, donde existe la iglesia en casa, Colosenses 4:15. En su casa se reunía toda una congregación y Pablo la recuerda muy especialmente. Otro caso notable es el del matrimonio de Priscila y Aquila de la iglesia de Roma, luego trasladados a Éfeso,
donde se habla de la congregación que se reunía en su casa, Romanos 16, 3 al 5, 1 Corintios 16, 19, 2 Timoteo 4, 19. Otros ejemplos de la iglesia en casa puede ser la familia de Aristábulo, Romanos 16, 10, o la familia de Narciso, Romanos 16, 11. Así se cumplen las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Esta es la razón por la cual los verdaderos cristianos instruidos por los apóstoles jamás vieron la necesidad de levantar o mantener templos o de formar algún grupo eclesiástico a base de jerarquía, donde los dirigentes hasta visten uniforme para diferenciarse de los demás cristianos. Esta es una costumbre de la religión pagana insertada en el cristianismo a través del catolicismo romano. Aunque debo aclarar, no está mal que algún grupo cristiano pueda obtener un local modesto donde reunirse, pero debe quedar totalmente claro que los primeros cristianos jamás fue una carga tener que mantener los gastos de un templo como sucede en los templos del catolicismo romano y de la megas iglesia moderna. Que nadie los engañe diciendo que el diezmo de dinero se recauda en el sistema eclesiástico evangélico, se usa para mantener algún templo, ya que eso lo enseña el Nuevo Testamento, por ningún lado lo enseña. En el Antiguo Testamento Dios permitía que levantaran tabernáculos y templos para mostrar su gloria, pero después del sacrificio de la cruz ya no era necesario llevar ningún ritual religioso dentro de algún templo, ya que todos los creyentes en el nuevo pacto de la gracia se habían convertido ellos mismos como personas en templos vivientes donde habita el Espíritu de Dios. Es por eso que en el año 70 de nuestra era, Dios permite que los romanos destruyan el templo de Jerusalén sin dejar piedra sobre piedra, dando a Dios demostrar que ya el antiguo pacto de la ley con todos sus rituales y liturgia dentro del templo había sido abolido en la cruz. Por lo tanto, cada creyente en sí mismo es un templo, tal como dice el apóstol Pablo en este impresionante pasaje. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. Muchos parece que no, porque a veces yo escucho a gente y dice: ay, vamos a tal congregación, sí, porque ahí está el Espíritu Santo esperándonos. Claro, ¿y vos qué tenés? Es un problema lo del Espíritu Santo, ¿eh? Yo estuve charlando muchas veces, es más, hay muchos problemas sobre el supuesto el don de lengua. Ya vamos a charlar ese tema, vamos a tratarlo en una de la verdad en 30 minutos. También cada creyente es parte o ladrillo que conforma la iglesia de edificio espiritual, tal como lo dice el apóstol Pedro. Dice: también ustedes, como piedras vivas, se han edificado como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Dios en Cristo. 1 Pedro 2:5. Por lo tanto, ha quedado más que demostrado que esa mentira de que se amparan los modernos dirigentes del sistema eclesiástico cuando afirma que el dinero supuestamente la Biblia enseña que se usa para mantener el templo, ha quedado desenmascarado, que es una vil manipulación para extraer el dinero a los feligreses, atarlo a supersticiones y a falta de leyes. Y sobre todo para mantener un sistema falso dentro de un templo. En realidad Dios no habita dentro de los templos de piedra hechos por la mano del hombre, donde solo gobiernan los falsos ungidos, falsos profetas y falsos apóstoles. ¿Vamos a leerlo? Bien. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo construido por la mano del hombre. ¿Y qué más, Pablo? Ni es servido de manos humanas como si necesitase algo. Hechos 17, 22 al 29. Estoy preparando un sermón sobre este versículo para que puedas llegar a entender la realidad de lo que significa, porque muchos lo leen y no lo entienden y lo pasan por alto y no le dan importancia. Sin embargo, si está en la Biblia, si Dios inspiró, el Espíritu Santo inspiró a Pablo que escribiera eso, es porque tiene un sentido real. Y así como quieren prestar atención a las cosas que no son para esta época, tendrán que prestar a las que sí son. Lo mismo con esa otra mentira cuando los modernos dirigentes iglesianos dicen que el diezmo es para mantener un sueldo pastoral. Eso también es falso y lo vamos a desmascarar de la siguiente manera. Vamos a poner un párrafo que se encuentra en el capítulo 8 de este estudio. Cuando el apóstol Pablo citó el Antiguo Testamento para justificar la ayuda financiera, citó Deuteronomio 24:5, donde dice que no pondrá bozal a buey que trilla, ¿no? 1 Corintios 9:9. Él lo citó nuevamente en 1 Timoteo 5:17-18, donde dice: los ancianos que dirigen se han tenido por dignos de doble honor, específicamente los que trabajan arduamente la palabra y la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrá bozal a buey que trilla. Cuando Pablo habla de doble honor, simplemente era una ayuda financiera que el apóstol Pablo aconsejaba le cedieran a los ancianos dedicados a la enseñanza de la Escritura. Todo esto es muy distinto al diezmo eclesiástico de la actualidad, el cual es exigido por ley por todo aquello que en este tiempo se autotitulan ungido, que gobierna el sistema evangélico y que es usado para proveer un sueldo pastoral para mantener un grupo de eclesiásticos. Saben, recuerdo que cierta oportunidad era el mes de diciembre y fui a predicar a cierto lugar. El pastor, antes de presentarme, le sacó en cara a su congregación de que
la noche supuestamente del 24 para el 25 de diciembre, él no tenía absolutamente nada para compartir, simplemente tenía un pollo ahí para compartir con su familia. Y a mí me causaba gracia, porque él decía, porque yo sé que muchos de ustedes no son los que tienen su sueldo, sino que han cobrado el aguinaldo, que es lo que está pasando en este mes, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, Dios hará justicia, dijo. Y eso fue todo lo que dijo y después me presentó. Y yo dije, no sabe a quién invitó. Y lo primero que le dije fue que la verdad es que tenemos que trabajar. Tenemos que proveernos para nosotros mismos, para nuestra familia. Y es más, tenemos que buscar ser de bendición a tantas personas que necesitan. A mí nadie me tiene por qué mantener. Dios no me llamó a esas cosas y no me mandó a mentir a la gente y poner una carga y trabajar sobre su corazón y hacerle creer que estuvieron mal y que es un pecado. Tengo que trabajar. Y eso es lo que el apóstol Pablo decía bien claro, el que no trabaje, que no coma. Por lo tanto, ha quedado desenmascarado esta otra mentira del moderno sistema apóstata evangélico, pentecostal, carismático y ecuménico, el cual asegura que supuestamente la Biblia enseña que el diezmo es usado para mantener un suelo pastoral y para mantener un grupo eclesiástico. Es terrible todo eso, porque eso de a poco fue tomando forma dentro de las congregaciones. Y hoy en día está tan arraigado que estos mensajes no le caen bien. Y muchos de ellos se creen que están en la verdad. ¿Sabe? Si viniera una persecución, ¿estarían dispuestos a sufrir por la causa de Cristo? ¿Sabe? Cuando vino la persecución sobre Jerusalén, cuando los discípulos y los apóstoles fueron esparcidos, ellos no se fueron quejando de lo que le estaba pasando. Ellos fueron a lugares creyendo la promesa que el Señor Jesús le dijo, que Él iba a estar con ellos, que Él iba a proveer de lo suyo. Tuvieron que irse de sus hogares. Muchos de ellos tuvieron que dejar a sus esposas, dejar a sus hijos, porque la persecución era contra ellos. A ellos los querían matar. Sin embargo, en todos los lugares que ellos fueron a predicar, en medio de esa persecución, solamente le predicaron de Cristo, de la salvación, del amor, de la paz, del gozo, de que todo podía cambiar, de que había alguien que Dios mandó a esta tierra. Jamás le predicaron de dinero y nunca le dijeron que los tuviera que mantener. Si bien Dios se encargó de tocar corazones en esos hogares, porque esa fue la realidad, para poder sustentarlos, así como lo hizo cuando Jesucristo mandó a sus discípulos de dos en dos. Él bien claro le dijo, no se lleven alforja, no se lleven dinero, no se lleven oro, no se lleven nada. Y váyanse a predicar el Evangelio. Y cuando ellos regresaron tan felices, tan contentos, que decían, Señor, los demonios se sujetaban en tu nombre, Señor, hicimos milagro. Y Jesús fue claro, dijo, no se gocen por esas cosas. Gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero otra cosa más, cuando ellos regresaron, incluyendo los 70, que después lo mandó a 70, ninguno de ellos dijeron, Señor, en tu nombre recaudamos tanto dinero, mirá, trajimos de alforjas llenas de plata, porque le pedimos dinero por los milagros, le pedimos dinero por esto, le pedimos el diezmo, le pedimos. No existe, porque el amor de Dios ya lo hizo todo en la cruz del Calvario, porque la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La Iglesia cristiana dependió al principio de regalos voluntarios de sus miembros. El diccionario Hastings de la Iglesia Apostólica dice, se admite universalmente, escucha bien, que el pago del diezmo o décima parte de las posesiones para propósito sagrado no se halló dentro de la Iglesia cristiana durante la edad cubierta por los apóstoles y sus sucesores inmediatos. La americana declara, el diezmar no fue práctica en la Iglesia cristiana temprana, gloria al nombre del Señor. Aún la Iglesia católica, notoria por sus muchos planes financieros y la cobradera de indulgencia, dice en la Nueva Enciclopedia Católica, la Iglesia primitiva no tuvo sistema de diezmo. No porque no hubiera necesidad de soportar financieramente a la Iglesia, sino porque los otros medios parecerían bastar, que era el de ofrendar con alegría. Hoy existe la Iglesia institucionalizada, aceptada y sometida a las leyes de las naciones, donde no es perseguida. Ahora la Iglesia tiene que tener personalidad jurídica, algo que no existía en la Iglesia del primer siglo, ya que estos primeros cristianos no tenían el apoyo del gobierno romano, mucho menos del gobierno judío. Todo lo contrario, eran perseguidos a muerte por su gobernante. Ahora, en la nueva cristiandad moderna, al igual que el catolicismo romano apóstata de la Edad Media, existe la tendencia a buscar la superioridad numérica. Todo lo que cobra apariencia y hasta la propensión a jactarse de esas cosas. Es evidente que si somos numerosos los creyentes en una asamblea, concilio o denominación, ellos necesitan un local adecuado y espacioso y hasta competir entre sí por la iglesia más grande. ¡Wow! Yo de la más grande, la mía. Lo cual lo único que hace es traer vanagloria principalmente en el pastor o apóstol que gobierna ese lugar. Esto conlleva una terrible carga sobre los feligreses, ya que se ven obligados por la ley a tener que sostener financieramente el edificio, como también al grupo eclesiástico que lo gobierna, sea a través de un falso diezmo iglesiero, o como en el caso de los evangélicos, o cobrando indulgencias,
o por medio de misa por los muertos, porque eso hacen los católicos. Como en el caso de los católicos, algo jamás visto en la iglesia del primer siglo, en los primeros 3 siglos de fundarse la iglesia cristiana, a través de los apóstoles, escuche bien, no existe rastro histórico de que digan que esos cristianos se sometieron a la ley del diezmo, o que tuvieran que mantener un grupo eclesiástico o mantener los gastos de un templo. La mayoría, escuche bien, de los historiadores de la iglesia escribe que el diezmo no llegó a ser una doctrina aceptada en la iglesia por más de 700 años después de la cruz. 700. De acuerdo a los mejores historiadores y enciclopedia, no fue sino hasta después de 500 años que el concilio local de la iglesia de Malcon, en Francia, en el año 585, intentó sin éxito imponer el diezmo sobre sus miembros. No fue sino hasta el año 777 que el rey Carlomagno permitió que la iglesia, por aval de la ley, pudiera recoger los diezmos tal cual, amigo mío. Es la historia del diezmo según la enciclopedia británica, la enciclopedia americana y la enciclopedia católica, para que todos lean. Estos hechos históricos debían servirnos como prueba de A para alguien, ¿verdad? Y sabe, ahora vemos el papel importante que jugó el catolicismo romano en la Edad Media para enseñar a sus dirigentes, obispos, sacerdotes a exprimir el dinero a su feligresía a base de mentira y manipulación, estrategia heredada a los modernos dirigentes del Evangelio de la prosperidad que gobiernan las mega iglesias. ¿Sabe? Dios le dice bien claro a sus profetas: el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. Y de eso se trata. Estamos en épocas de conflicto, pero es la que más tenemos que desarrollar nuestra fe, es la que más tenemos que creer en el Señor, y más en cuanto a la parte económica. Hay lugares del mundo donde están persiguiendo a nuestros hermanos en Cristo, y ellos se están valiendo de la misericordia de Dios y teniendo fe de que Dios está proveyéndole y está con ellos. ¿Sabe? Dios no nos va a desamparar, no nos va a dejar. Imagínense, Dios sostuvo a Elías en medio de ese lugar tan inhóspito donde una mujer quiso matarlo, se lo llevó a cierto lugar, cuando se secó el arroyo de ese lugar, que después de mantenerlo ahí, se lo llevó a la viuda, y él lo sostuvo todo el tiempo necesario. Fueron más de 3 años, creo, que Dios sostuvo a Elías, poniendo su santa y bendita mano, cuidándolo, porque Él prometió proveernos si somos fieles. El problema de hoy es que muchas veces no somos fieles y queremos que Dios esté con nosotros, que Dios nos provea. Pero como no tenemos la suficiente fe para creer en Dios, entonces vamos por el camino más fácil. ¿Sabe? Tengo unos amigos judíos que me dijeron: José, si fuera verdad que si hoy nosotros diezmamos y Dios nos va a dar el 100 por 1, nosotros no pondríamos nuestro dinero en el banco. Pero como no es verdad, nosotros no lo hacemos. Así que tengamos cuidado. No todo lo que dicen es verdad.